Hola, hola jóvenes, entendiendo que vienen desde el video pasado haciendo la secuencia de este simulacro, entonces nos encontramos ahora en la parte 4, como les había dicho en el video anterior. Entonces recuerden también este video, darle like, compartir con sus compañeros y si no se ha suscrito, pues hágalo que de esta manera apoya al canal, que es de ustedes también. Entonces, estamos aquí en la parte 4, que son los textos incompletos. Ok, jóvenes, como la palabra lo dice, hay un texto acá, hay una lectura, pero tiene o le faltan palabras. Y tenemos en la parte inferior, tenemos 3 opciones para completar ese texto y darle un sentido. O sea, para que el texto tenga un sentido, ¿verdad? Real. Ok, jóvenes. Entonces, tenemos acá la lectura. Vamos a ir interpretándola poco a poco. Ok, jóvenes, seguimos entonces con esto. Este texto no tiene nombre. En muchas ocasiones los textos tienen un título y eso nos ayuda. Nosotros vemos el título e inmediatamente, en muchos casos los textos tienen un título y eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque ya enseguida vamos interpretando o vamos deduciendo de qué se trata el texto. En esta ocasión no hay título, simplemente hay, como les dije, tenemos desde la 10 hasta la 14, o sea que tenemos 2, 3, 4, 5, 6 puntos acá. Entonces vamos a ver poco a poco vamos a ir interpretando esto acá lentamente, como les dije. Entonces tenemos acá, iniciamos con he, ¿verdad? Habla de él y tenemos el verbo to be. Entonces él era, pero ojo, ustedes de pronto conocían o habían visto esta palabra como verbo, traduce querer decir o significar. Pero en este caso miren que está antes de un sustantivo, el sustantivo hombre, y entonces trabaja como adjetivo. Y en ese caso, como adjetivo, nos da o nos arroja la palabra o el significado de malo, de una persona vil, de una persona cruel. Entonces, él era una persona vil o una persona mala, un hombre malo. Aquí tenemos entonces un punto. Hay que tener en cuenta los signos de puntuación. No hay un conector. En este texto no hay conectores, pero miren que hay un punto seguido. Él trataba a la gente. Miren, este es el verbo tratar. Y está en pasado simple. Miren que tiene la terminación ed. Los verbos los verbos regulares, cuando terminan en ed, nos dice los cánones de gramática que el verbo está en pasado. Está en pasado, en participio pasado. Ok. Entonces, este es el verbo tratar en pasado. Él trataba a la gente. Entonces, pero vamos a completar la frase porque tenemos aquí 3 opciones. Tenemos la A, que es malo o mala, sería un adjetivo, ¿verdad? Tenemos acá worse, que es peor, y tenemos acá que es malamente. Bueno, porque el li, esta es una terminación en mente, pero no necesariamente, valga la redundancia, podríamos traducirlo así literalmente, ¿verdad? Entonces nos arroja que digamos la respuesta es la C. ¿Por qué es la respuesta correcta? Porque esa C es la respuesta correcta. Bueno, porque la A, que es malo o mala, ¿verdad? Pero entonces esta es más usado como mal, así, mal.
mal. Y tiene más sentido que esto. Él trataba malo a la gente. No, él trataba mal a la gente. Entonces ustedes aquí van viendo que esta parte se interpreta así. Él trataba mal a la gente. Luego vamos acá y acá hay algo que he observado y no es que no se pueda, sino que obviamente con los conectores se trabaja y pues ya nos podemos dar cuenta de que si pasa el texto está en pasado y pasa de pronto a futuro, pero lo debemos conectar. Pero acá no está conectado. Acá entonces inicia, miren el punto después del 10, a pesar de que es un texto completo, inicia entonces abruptamente en presente simple. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque tiene el verbo have. Este verbo have que es haber o tener. Y recuerden que la tercera persona singular del presente simple se modifica por has o se cambia a has. Entonces, acá tenemos la negación no y acá tenemos la palabra respect, que es respetar, ¿verdad? Respeto por nadie. Entonces, pasamos entonces allá de pasado aquí a presente. Vamos a ver qué nos arroja porque eso no es común así de esta manera. Entonces acá dice, él no tiene, que debería ser con el had, ¿verdad? Terminando acá en D en vez de S, para hablar de que ese verbo está en pasado simple. Él no tenía, ¿verdad? Pero entonces acá, él no tiene respeto por nadie o. Entonces tenemos la 11. Y vamos a ver en la 11 cuál sería la opción correcta. Él no tiene respeto por nadie o. Y tenemos estas tres opciones. Tenemos la A, que es nada. Tenemos la B, por alguien o por alguna cosa. Bien, y tenemos la C. Pero entonces observemos que acá estamos trabajando con el any. Entonces acá la opción correcta es la B. Anything. La opción correcta sería la B. Entonces acá seguimos. Él no respetaba, digamos en la interpretación real que yo le puedo dar, pero aquí ojo que no están hablando en presente. Él no respeta a ninguno o cualquier cosa, es decir, que el tipo era como un desadaptado social. Ya vamos también interpretando el texto. Ojo con eso, que el texto mismo nos va dando guías a dónde o qué palabras escoger, ¿verdad? Entonces tenemos acá un punto. Tenemos acá, seguimos en presente simple. Observen que seguimos con la tercera persona he y el verbo termina en S. Entonces acá nos dice que él escupe on the ground, que es el suelo. Él escupe en el suelo. Él pega su goma en los pupitres. Acá esto se interpreta así: él pega su goma en los pupitres. Algo que hacen algunos de ustedes que no deberían hacer, ¿cierto? Lo recuerdan. Entonces, no se deben pegar las gomas en los pupitres, ni tampoco tirar por allí, porque los pajaritos pueden comerla y se pueden enfermar. Entonces tenemos acá un punto. Seguimos por acá, no hay opciones, pero tenemos que seguir para ir dándole la interpretación o el sentido al texto. Estas partes las pueden hacer ustedes rápidamente cuando estén leyendo. No se detengan tanto a pensar por acá qué dirá, aunque sí es importante, pero si no conoce el vocabulario, no se detenga tanto. Lo importante realmente, lo que nos puede ayudar o lo que nos puede dar un golpe allí, digamos un empujoncito, sería las frases cercanas acá a esta parte que está en blanco, estaría en blanco, y lo que viene después. Eso rápidamente, si queremos hacerlo así de esa forma, y sobre todo si no conocemos parte del vocabulario, ¿verdad?
Pero entonces vamos a seguir interpretándolo, no importa. Aquí estamos para eso. Tenemos acá un punto, entonces seguimos con presente simple y dice, él hace que la gente llore. He makes people cry. Él hace que la gente llore. Él hace, bueno, miren que acá la interpretación literal puede ser, él hace que sus citas paguen la cena. Mire, esa puede ser una interpretación literal, pero si nos vamos al castellano real, si nos vamos así como lo diríamos nosotros, puede ser que lo que quiere decir acá sea, él hace que sus invitados paguen la cena. Es decir, que él invita a alguien y finalmente la otra persona tiene que pagar. Bueno, mire todas las características de este personaje. Acá tenemos el presente, el pronombre personal de tercera persona he. Seguimos. Recuerden que en inglés no es como en castellano. En inglés, antes del verbo debe haber casi siempre un pronombre personal o un sujeto o un nombre propio. Entonces tenemos acá he, ¿verdad? Y tenemos acá este verbo que no es muy conocido por ustedes. El verbo traduce gritar, pero ustedes conocen más el verbo cry, como llorar y como gritar. De hecho, lo vimos acá. Hace un momentico lo vimos acá. He makes people cry. Este verbo puede ser, dependiendo del contexto, interpretado como llorar o gritar. Entonces acá lo interpretamos como llorar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona mala que le hace maldad a las personas, entonces hace que las personas lloren, ¿verdad? Bueno, entonces este sería el verbo, como les dije, gritar, ¿verdad? Allá tenemos he, él le grita a su empleada, o sea, le grita a su empleada doméstica, a su criada, digamos, es otro término. Y tenemos acá el espacio en blanco y vamos a ver las opciones. ¿Cuáles serán las opciones? Tenemos entonces A, B y C. Tenemos la A que traduce en, tenemos la B que traduce por, para, y tenemos la C que traduce a través, ¿verdad? A través son las traducciones comunes o típicas de estas palabras. Pero vamos a aprender hoy que esta at que traduce en también, en esta frase, con esta frase que está acá, vamos a buscarla, acá, la número 12, puede ser interpretada también como a. Él le grita a su empleada, él le grita a su criada. La B podría ser para o por, no tiene sentido, y la C a través tampoco tiene sentido. Entonces esta se puede utilizar así también. Seguimos entonces con his wife decided. Acá, vamos acá. Su esposa decidió abandonarlo. Su esposa decidió abandonarlo. Miren que acá tenemos un pronombre objeto. Creo que en el video, no sé si es el video 4 o el video 5, hay detalles sobre este tema de los pronombres objeto, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, su esposa decidió dejarlo o abandonarlo. ¿A quién? A él, ¿verdad? Him, pues está hablando de él. Seguimos entonces, esto cambió, él. Sería extraña esta interpretación. Entonces la real interpretación sería, esto lo cambió. Esto lo cambió. ¿A quién? A él, ¿verdad? Esto lo cambió. Él deseaba. Aquí miren que ya entramos nuevamente al pasado.
desde acá, cuando su esposa decidió abandonarlo, ¿verdad? Ya entramos al pasado simple. Entonces acá esto lo cambió. Él deseaba que ella regresara. Observen que back traduce espalda, pero también en estos casos podría utilizarse como el verbo volver, ok, regresar. Entonces él deseaba o él quería que ella, que ella regresara. Ok. Entonces aquí ya completamos este párrafo, vamos al último párrafo y seguimos con él. En español, en castellano no es necesario que repitamos siempre el pronombre personal, ¿verdad? Porque ya sabemos que estamos hablando de esta persona que está acá, pero porque el sujeto tácito funciona allí, pero en inglés no funciona, así que debemos utilizarlo. Tenemos entonces acá cerca la opción 13. Vamos a ver qué nos arroja el punto 13, las tres opciones. Y tenemos, vamos a verla acá, tenemos la A, become, que es el verbo convertirse o llegar a ser. Tenemos la B, que es became, que es el mismo verbo, pero está en pasado simple. Y becoming, que es el mismo verbo, pero utilizando el ing, utilizando esta partícula que la conocen ustedes para los continuos. Puede ser pasado continuo, puede ser presente continuo, pero bueno, que ustedes muchas veces la conocen solamente o la manejan por lo de la práctica en el continuo, en el presente, pero ojo que se puede utilizar también con el pasado continuo, porque ya depende de otras cosas. Depende del verbo acá, del verbo to be, si está en presente o pasado, y depende también de otras cosas. Pero también puede ser utilizado, para que lo tengan en cuenta, como infinitivo. En vez de tener la preposición to, allá que les dije hace rato, que hace que el verbo se convierta en infinitivo, este ing también nos ayuda a que el verbo se convierta en infinitivo. Entonces aquí podría ser la interpretación convirtiéndose, ¿verdad? Convirtiéndose. Ok. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Entonces tenemos acá la 13, ¿verdad? La respuesta correcta es la B, que es el verbo became, o sea, el mismo verbo, pero en pasado. Él se convirtió en alguien bueno, o él llegó a ser también, porque ese verbo nos puede arrojar lo mismo, es decir, convertirse, llegar a ser, ¿verdad? Entonces, él se convirtió en alguien bueno, o se volvió una persona amable, se volvió una persona cordial, educada. O sea, el tipo cambió. Ya sabemos ya desde hace rato que nos hablaba de una persona mala, ¿verdad? Entonces aquí definitivamente por el abandono de su esposa, el tipo cambió. Entonces la opción es la B, la que vieron allá, became. Acá seguimos. Bueno, acá alcanzo a ver que cuando cambió, el tipo hizo ciertas cosas. Ya les recuerdo que no es necesario, cuando estén haciendo la prueba, que se detengan tanto en estas partes que están alejadas de las opciones, acá cuando hay que completar los textos, porque realmente lo que más nos ayuda son las frases que están cerca, antes o después. Pero vamos a seguir acá, porque esa es la idea hoy, ¿verdad? Interpretación también de texto. Él donó a los pobres. O sea, él donó a los pobres. Tenemos aquí el verbo donar, está en pasado, mire que es regular. Y si lo pasamos a español, no es necesario utilizar el pronombre personal él, ¿verdad? Sino simplemente donó a los pobres. Donó a los pobres. Bueno, seguimos acá. Miren que hay un punto. No hay conectores, simplemente hay puntos.
que dividen las oraciones, pero estamos hablando del mismo tema. Acá entonces seguimos con hizo voluntariado en un refugio de animales. Acá shelter, refugio. Él hizo voluntariado en un refugio de animales. Bueno, miren acá tenemos otro punto. Acá tenemos el verbo give, pero en pasado. Gave. Él dio o él daba, ¿verdad? Entonces tenemos este verbo en pasado. Digamos que podría ser interpretado como cumplido. Él le hacía cumplidos, vamos a ver qué dice acá, a la gente, exactamente, to people. Él le hacía cumplidos a la gente, o sea, cumplidos era que le decía cosas buenas, agradables, cosas bonitas, ¿verdad? Pero podríamos interpretarlo como él le hacía elogio o él le elogiaba a la gente. Bueno, tenemos acá un punto, ya estamos terminando con esta interpretación. Nos quedan 4 o nos quedan 2 puntos acá para completar. Entonces seguimos acá, seguimos en pasado simple. Él escribió una carta a su esposa. Miren que tenemos el verbo escribir, pero en pasado. Recuerden que en presente no está esa O, sino que está una I. Él escribió una carta a su esposa. Ok, seguimos acá. Él pegó fotos de. Vamos a ver qué opciones nos da la 14. Lástima que esté en otra página, pero no importa. Él pegó fotos de y tenemos acá 3 opciones. Tenemos him, que podría ser pegó fotos de él, ¿verdad? Him. Tenemos his, que es su de él, pero esto es otra cosa. En algún momento les estaré explicando la diferencia. Y tenemos himself, que es un pronombre reflexivo. Entonces la opción correcta realmente es la C. Él pegó fotos de él mismo. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo él. Esos reflexivos siempre terminan así, en self. Entonces tenemos la opción esa, la C en la 14. Él pegó fotos de él mismo haciendo cosas buenas. Miren que acá está el verbo hacer, pero con el ing. Haciendo good things, cosas buenas, buenas cosas, ¿verdad? Interpretado o bien interpretado sería cosas buenas en la carta. O sea, que el tipo pegó fotos de él haciendo cosas buenas en la carta. Vamos a finalizar. Entonces tenemos acá, él envió. ¿A quién envió la carta? Miren que tenemos este it. Entonces, él la envió. ¿Quién envió o qué envió? La carta. Ok. Con la esperanza de que ella, acá no dice en ningún momento con, ¿verdad? En inglés escrito, pero es la interpretación. Esperanzado, con la esperanza de que ella, aquí tenemos come back, regresara a él. Pero vamos a ver qué opciones nos da el punto 15, ¿cierto? El punto 15 nos da, que tenemos acá a un conocido. Lo vimos en las primeras preguntas. Ya ustedes saben de qué se trata. Tenemos el más que es, digamos, otro verbo de esos modales, y tenemos este otro que funciona también como verbo modal, ¿cierto? Entonces, pero aquí está la cascarita, digamos, de este simulacro en esta parte, que este funciona como deber, este funciona como debería, pero funcionan solos. En cambio el would casi que necesariamente funciona con otro verbo,
como lo vimos al inicio, hace una modificación del verbo. Entonces estamos acá, recordemos que vamos primero con la A, que sería ud, ¿verdad? Entonces, con la esperanza o esperanzado de que ella come back, que quiere decir regresar, ¿verdad? Entonces sería regresaría a él. Esa es la opción correcta, la A. Porque si lo ubicamos aquí, entonces nos da con la esperanza de que ella regresaría a él. Entonces, jóvenes, bueno, un poco largo este video, pero espero que hayan llegado hasta el final. Si desean verlo nuevamente, lo pueden ver, no hay ningún problema. Yo les voy a enviar una imagen, o bueno, voy a parar acá. Vamos con la primera parte. Ustedes pueden hacer un pantallazo de esto acá, pueden hacer un pantallazo, les voy a dar el tiempo para que hagan el pantallazo y vayan pasando eso a sus cuadernos. Aquí pueden hacer otro pantallazo. Aunque tengan este libro, deben hacerlo en sus cuadernos. ¿Por qué y para qué? Ya les voy a decir. Y acá tenemos para que hagan el tercer pantallazo. Ok. Ustedes estos textos van a escribirlos en el cuaderno. Voy a intentar enviar una imagen para que vean. Lo escriben en inglés. En la parte de abajo escriben la traducción línea por línea. No van a escribir el texto como en el caso del texto incompleto, que es un texto. No van a escribir el texto completo en inglés y después por otro lado en la siguiente página el texto traducido al castellano, como yo prácticamente lo he hecho acá, ¿verdad? No lo van a hacer así, lo van a hacer línea por línea. Es decir, la primera línea escriben en inglés, ya la segunda línea lo van escribiendo en castellano, teniendo en cuenta que se relacione lo de arriba con lo de abajo. Y así ustedes van viendo, así como cuando ven una película, escuchan una canción, ven un video de una canción en inglés donde tiene subtítulos en inglés y tiene subtítulos en español. Los tiene así y ustedes van asociando, van mirando, van asociando la frase que está escrita en inglés y la frase que está escrita en español. No tiene sentido que lo hagan en la otra página, no tiene sentido porque ahí, como decimos popularmente, con el rabito del ojo, ustedes van viendo lo que van escribiendo en castellano y van viendo en la parte superior cómo sería en inglés, ¿verdad? Luego de que hagan esas dos líneas, una en inglés y una en castellano, dejan una línea en blanco. Y de ahí siguen haciendo y siguen hasta que terminen todo el texto. Con el cuidado de que las palabras que están en inglés tengan relación con la parte de abajo con lo que está en español, que no se vaya a correr, porque después ustedes pueden leer nuevamente ese texto, pueden analizarlo, pueden mirar y pueden utilizar la memoria visual. Recuerden que hay diversos tipos de memoria, entonces en ese caso pueden utilizar la memoria visual y ya después pueden ir escribiendo. Ya ese es otro nivel, pero no importa, ese nos sirve también. Pueden hacer el intento en inglés. Al escribir en inglés podemos mejorar también el vocabulario en esa lengua que nos ayuda en este caso a la interpretación de texto. Jóvenes, como les dije anteriormente, espero que hayan llegado hasta el final. No olviden regalar un me gusta a este canal que es de ustedes y la suscripción si no la tienen. Ok, me despido, hasta pronto, un fuerte abrazo para ustedes y ok, see you later.